Entonces, bueno, esta es la primera parte. Vamos a documentarlo aquí para los compañeros y decirles que el día de hoy, ¿qué estamos ahora? 18 de marzo. No voy a poder acompañarlos en esta tarde, pero aquí les dejo este documento, ¿no? Aquí, gracias a sus compañeros que me están haciendo el favor de grabar esto. Van a ser varios segmentos y les voy a pedir que lo revisen todos, por favor. Esto es la clase, así va a ser la clase, y para que quede claro. Si hay alguna duda, igual me la pueden hacer llegar a través de su compañero Peña, ¿no? Me la hacen llegar de su grupo y Peña ya me la hace llegar a mí. Ok, el siguiente tema que vamos a ver es el tema de electroneumática, ¿verdad? Electroneumática tiene que ver, bueno, aquí le vamos a estar agregando el tema de electricidad. Vamos a agregarle el tema de la electricidad a lo que ya hemos venido manejando, por eso se llama electroneumática, porque es neumática, pero con el agregado de la electricidad, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en este caso? Vamos a estar viendo, por ejemplo, una diferencia muy clara es que vamos a estar usando válvulas, ¿sí? Vamos a estar usando válvulas como las que ya habíamos venido utilizando, una válvula de dos posiciones, de dos cuadros. Pudiese ser una válvula de 3 vías, perdón, una válvula de 3 vías, más o menos esta consistencia, ¿no? O esta composición, y que normalmente, bueno, ya sabemos que esta es la vía 1, esta es la vía 2 y esta es la vía 3. Eso es exactamente igual que hasta lo que hemos visto ahorita. Pero anteriormente teníamos los pilotajes neumáticos, ahora, o también habíamos usado pilotajes manuales, lo que son los botones pulsadores, ¿no? Bueno, lo que va a cambiar aquí es que ahora vamos a tener la posibilidad de utilizar una válvula, por ejemplo, que tenga una bobina. Este símbolo es el símbolo de la bobina, y que tenga, por ejemplo, en este caso, retorno por muelle, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Precisamente este elemento es el que vamos a estar viendo con diferencia en esta parte, para las válvulas específicamente, ¿no? En el simulador, ahorita vamos a hacer otro segmento de simulador, pero en el simulador van a ver que ustedes van a tener por aquí un puntito adicional, que es donde se pone la marca, pero eso ahorita lo platicamos, ¿no? Otra situación que también va a cambiar es, por ejemplo, anteriormente teníamos los botones integrados en las válvulas. Ahora los botones van a estar dispuestos en un esquema, digamos, más o menos así, ¿sí? Donde vamos a tener, por decir esto, ¿no? Este elemento, este es un botón, ¿sí? Es un botón que tiene digamos, la característica que es botón, igual como lo teníamos anteriormente acá, pero ahora en lugar de manipular una válvula, va a manipular un contacto eléctrico, ¿sí? Va a manipular un contacto eléctrico. Entonces, en este caso, puede ser un contacto normalmente abierto o cerrado, dependiendo, ¿no? Podemos verlo de diferentes maneras. Aquí lo dibujé un poco mal, pero, por ejemplo, un contacto abierto es así, de hecho. Entonces, el botón sería así, ¿sí? Y estos serían los polos del contacto, ¿no? Un botón igual, de la misma manera, asociado a un contacto normalmente cerrado. Este sería normalmente abierto, y este sería normalmente cerrado, ¿sí? Como se fijan, pues estos son los botones. Y también tendríamos otra variante que sería el botón ya no pulsador. Estos son botones pulsadores. El botón no pulsador pues sería este, que tiene una, digamos, una apariencia de esta forma, ¿no?
Este, por ejemplo, es un contacto normalmente abierto, igual que este. Pues la diferencia es que tiene esta muesca y esto representa que el botón es un botón con enclavamiento. Es decir, que ese botón se queda enclavado, se queda presionado, ¿no? Esas son algunas cuestiones. Ahora, regresando otra vez a la válvula, esta válvula la vamos a tener, digamos, instalada en la parte neumática para los diagramas, para efectos de los diagramas. Esta válvula, como decía ahorita, representa una válvula 3 vías, 2 posiciones, retorno por muelle, pero el accionamiento es un accionamiento eléctrico. Es un accionamiento eléctrico. Esta pieza, este elemento que vemos aquí, representa una bobina. Representa una bobina que es la que va a estar activando la válvula. Ya no va a ser por medio de botón, ni tampoco va a ser por medio de aire, va a ser por una bobina eléctrica que a través de un tipo solenoide, ¿verdad? El efecto electromagnético va a ser un solenoide y va a hacer que ese solenoide esté manipulando la válvula. Ahora, eso es para la parte neumática, pero este elemento en la parte eléctrica, o sea, la representación eléctrica es de esta manera. Vamos a poner otra vez el cuadro, ese recuadro es el mismo, y vamos a tener que ahora va a tener esta forma, ¿sí? Esta forma, y estos son los polos eléctricos de la bobina, ¿sí? Entonces esta bobina en la parte neumática se va a representar así, pero en la parte eléctrica vamos a tener este elemento. Esto representa una bobina que está asociada a una válvula. O sea, esto es la bobina. Todo el tiempo que veamos un cuadro es que hay una bobina, ¿sí? Y el hecho de que tengamos esto es una especie de llavecita, es como una llave de mariposa, ¿no? Entonces esta llave representa que esta bobina está asociada a una válvula. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que en el simulador, aquí nos va a permitir el simulador poner una marca, por decir, ponerle, no sé, una Y1, por ejemplo. Vamos a poner una marca ahí, y en la parte del circuito eléctrico también le tenemos que poner aquí una marca Y1, ¿sí? Eso nos va a indicar que en el simulador nos va a indicar que este elemento eléctrico es para manipular aquella válvula, es decir, es parte de la válvula aquella, ¿sí? Eso sería lo que de alguna manera se relaciona. Entonces esto es una bobina de válvula, ¿sale? Okay. Y luego, por ejemplo, también hay otros casos que son un simple recuadro, como les decía ahorita, un rectángulo representa una bobina. Si nosotros tenemos un rectángulo así, ¿sí? Con esta forma, en este caso estamos hablando de un relé o relevador, ¿no? Un relay, ¿verdad? Aquí también en la frontera le decimos mucho así, ¿no? Relay, ¿sí? Esto es un relay. Entonces, regularmente las bobinas de válvulas se representan con las Y, los relevadores se representan con la letra K, K1, K2, K, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre que veamos un recuadro, eso va a representar un relevador, ¿sí? Por ejemplo, bajo el estándar que vamos a estar manejando, que estamos manejando ya, perdón, un círculo con una cruz, con una tacha, y obviamente sus bornes, sus polos, representa una lámpara, lámpara incandescente. ¿Sí? Sí. Una lámpara incandescente. Todos estos elementos es importante también mencionar que son elementos de inductancia, es decir, una bobina, todas las bobinas, los filamentos, que en este caso es un filamento, una lámpara incandescente, no es tipo LED, entonces no tienen polaridad, es decir, no es necesario asignarle un valor positivo o negativo o algo así, porque no tienen polaridad, es decir, es indistinto
es indiferente colocarle el valor que sea, no importa. También por ahí está otro símbolo que también vamos a estar usando, que es el del buzzer o bocina. Este es el símbolo del buzzer o bocina, también lo vamos a estar usando porque lo tenemos como elemento ahí en nuestras cajas de electro, ¿no? Entonces estas son las cuestiones que vamos a estar usando. Ahora, es importante también, nos pasamos de aquel lado, es importante también recordar que si estamos usando electricidad, aquí tenemos que tomar en cuenta que todo el fenómeno, todos los fenómenos que aplican para la electricidad, pues van a aplicar para esta materia, ¿no? Por ejemplo, uno de los fenómenos más usados es la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Se acuerdan? ¿No? De resistencia. Que dice, la ley de Ohm relaciona el voltaje, Viva la reina Isabel. la resistencia y la corriente, o también llamada intensidad, ¿sí? Esos son los tres elementos que relaciona la ley de Ohm, ¿verdad? Y hay una relación muy sencilla, ¿no? Que dice, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y que esto lo podemos desarrollar, lo podemos representar de cualquier manera. Por ejemplo, podemos decir, voltaje es igual a la intensidad por la R. O la R es igual a voltaje entre intensidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la ley de Ohm, esos tres es la ley de Ohm. De tal manera que si nosotros estamos usando esta simbología, tenemos que respetar la ley de Ohm, tenemos que estar claros que la ley de Ohm va a aplicar para estos elementos, ¿no? ¿Sale? Ok. Voy a borrar de este lado. Y vamos a hablar de cómo se hacen los circuitos. Un circuito típico de electroneumática es aquel que, pues obviamente siempre vamos a conservar o vamos a, digamos, en este momento, en este caso, como estamos hablando de electroneumática, vamos a conservar los mismos elementos de trabajo, es decir, pistones. Pueden ser pistones de doble efecto, pueden ser pistones de simple efecto, un solo polo, con dos polos, con dos puertos, perdón. Esos continúan, esos siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de neumática de todas maneras, ¿no? Estamos hablando de neumática, entonces siguen ahí. Las válvulas también van a existir también en esta parte. Es muy importante que las válvulas sean las adecuadas. En este caso tienen que ser válvulas de tipo 5.2. No, voy a omitir la parte interna por el tiempo, pero ya ustedes saben qué es lo que llevan adentro, ¿no? Y estas se conectan de forma muy similar, es decir, van a tener, es muy importante hablar de que las válvulas deben ser adecuadas para el tipo de actuador que tenemos, ¿no? La conexión en neumática es la misma, es decir, tenemos la alimentación, tenemos desfogues, ¿sí? Igual, tenemos alimentación en el 1 y tenemos desfogues en los 3 o en los 5, ¿no? En el caso de este es muy similar, podemos decir que este es de retorno por muelle y obviamente aquí vamos a tener ya el primer cambio que va a ser nuestra bobina, ¿sí? En este caso podemos hablar de que esta puede ser una válvula biestable y por lo tanto le podemos instalar dos bobinas, ¿sí? Una de cada lado, ¿sale? Eso pudiese ser una primera parte del circuito. Podemos llamarle a el pistón A, el pistón B, y podemos incluso poner las reglas, ¿no? Las reglitas de medición, igual como lo hemos hecho hasta ahorita,
donde teníamos, por ejemplo, aquí un rodillo SA0, SA1, que esto ya lo conocemos muy bien, y aquí vamos a decir que aquí vamos a instalar nomás uno, SB1 nomás. Igual podemos ponerle SB0 también. Luego, aquí es importante generar una nomenclatura también para las tres válvulas que tenemos, las tres bobinas que tenemos asociadas a las dos válvulas. Podemos decir que este se llama Y1, podemos decir que este se llama Y2 arbitrariamente, ¿no? Podemos decir que este se llama Y3. Eso no es una regla, es simplemente yo le puse etiquetas, ¿sale? Eso es lo primero que vamos a ver. Es muy importante, según el estándar, que la parte neumática, esto es la parte neumática, es muy similar a lo que hemos hecho, lo único que cambia, como ven, son las bobinas, ¿sale? Esta es la parte neumática. El estándar dice que la parte neumática siempre va a ir en la parte más alta de la hoja, es decir, el diagrama. Estoy hablando ya del diagrama, ¿no? La neumática va en la parte más alta de la hoja, ¿sí? Después de ahí, a partir de este espacio, ya podemos empezar a dibujar la parte eléctrica, ¿sale? La parte eléctrica la vamos a estar dibujando, la voy a hacer con otro color para que se distinga. La parte eléctrica la vamos a estar dibujando de esta manera. Vamos a estar dibujando, primero que nada, los dos bornes que representan la fuente. Por ejemplo, en este caso vamos a estar manejando 24 voltios y estos 24 voltios son de corriente directa, ¿sale? Un borne para los 24 voltios y fíjense lo que voy a hacer siempre otro borne por acá que va a ser la referencia, que se llama referencia, o le llaman la tierra, o le llaman el 0 voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo mis dos bornes de esa manera, los tengo arriba y abajo. Y a partir de eso voy a ir construyendo lo que conocemos como mallas, ¿sí? Mallas de un circuito. Ustedes ya llevaron algo de circuitos eléctricos, ¿verdad? Sí, Ya llevaron circuitos eléctricos, bueno, se acordarán de las mallas de circuitos. Las mallas y los nodos, justamente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver ese tema, mallas y nodos, ¿no? Entonces, y obviamente esa es otra cuestión que tenemos que también, así como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, las leyes de, ¿cuál era la otra? De mallas y nodos, ¿no? Sí, básicamente es lo que vamos a estar recordando aquí y aplicando. No podemos ignorarlas. No podemos ignorar esos fenómenos porque si no, pues estamos en problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una primera malla la vamos a trazar en forma de una línea vertical. Y en esa malla vamos a ir haciendo esto. Primero que nada van los elementos de control. Los elementos de control van acá, ¿no? Por ejemplo, podríamos instalar un botón pulsador, ¿sí? Botón pulsador como primer elemento, le ponemos botón 1, B1, perdón. B1. Podríamos poner, así nomás, botón 1, algo bien sencillo. Nos vamos hasta la parte más baja del circuito, de la malla, y podríamos instalar aquí digamos, un elemento que tiene que ver con una salida. O sea, podemos instalar una válvula, ¿sí? Y esta válvula la ponemos a tierra y le llamamos Y1. Y1 adentro o afuera lo pueden poner, no importa. Y ahí ya tenemos nuestra primera malla, ¿sale? Ahí está la primera malla. ¿Qué es lo que hace esta malla? Que cuando yo presiono este botón, que es un elemento de control, la malla a través de la fuente de alimentación que tenemos aquí va a hacer que circulen los electrones y a través de la ley de Ohm vamos a tener una corriente, podemos analizar la corriente porque tenemos un voltaje y digamos la bobina que es esta, obviamente como es una bobina tiene impedancia, tiene resistencia, entonces ya podemos determinar cuál es la corriente que está circulando por este sistema. ¿Cuándo va a circular corriente? Cuando yo le presione el botón, nada más. Si yo no presiono el botón no hay corriente, hay voltaje en los dos polos pero no hay corriente, ¿sale?
Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo presiono el botón, se va a activar Y1, se va a energizar Y1 y entonces este circuito, como se relaciona con la parte neumática, estaría activando esta bobina y estaría haciendo que esta válvula se hiciera para allá, entonces el pistón saliera. ¿Sale? Sale ese pistón. Y luego podemos hacer una segunda malla. Vamos a primero crear un nodo. Ahí está un nodo. ¿Sale? Un nodo y entonces hacemos una segunda malla. Otra vez, ¿verdad? Empezamos desde acá. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir que con este elemento, otro interruptor, ¿sí? Tengo otro interruptor, pero este interruptor lo voy a poner, lo voy a activar con un rodillo. Ese es el símbolo del rodillo, muy parecido al que ya teníamos, ¿verdad? Un símbolo es un círculo y una línea. Y eso representa un rodillo. Entonces ese rodillo lo vamos a asignar y le vamos a decir que este se llama SA1. SA1. ¿Sí? SA1 pues es el que está acá arriba, ¿verdad? Entonces igual, esto ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Sí. Los rodillos los ponemos de alguna manera en las bobinas, los poníamos en las bobinas, perdón, en las válvulas, pero en la regleta los instalábamos físicamente, ¿no? Sí. Representamos el rodillo de arriba, pero realmente la válvula era la que tenía el rodillo, ¿no? Aquí pasa algo muy similar, el control, el interruptor tiene el rodillo, pero está instalado físicamente allá. Si en la realidad este rodillo es un micro switch que tiene un rodillo para activarse, pero está instalado ahí arriba. ¿Okay? Y podríamos hacer que este rodillo estuviera haciendo una activación de otra bobina. La ponemos a tierra también, y esta bobina vamos a usar la bobina Y3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué haría ahí? ¿Qué pasaría? Fíjense bien, voy a retomar otra vez el tema. Presiono el botón 1, activo Y1, no importa que lo haga momentáneamente, porque como es una válvula biestable, si yo lo suelto, de todas maneras se va a quedar grabado así. O sea, el pistón se va a salir, se va a extender. ¿Sí? Al extenderse, va a llegar a tocar el rodillo SA1, y SA1 pues se va a cerrar. En el momento que ese pistón llegue a su final de carrera, se va a cerrar, y entonces al cerrarse va a activar esta válvula. ¿Sale? Aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, si yo digo, quiero activar dos válvulas, vamos, suponiendo que quisiera activar dos válvulas al mismo tiempo. Es muy común que de repente, me ha pasado, ¿no?, que hay estudiantes que dicen, ok, le vamos a poner dos válvulas, pues lo pongo por aquí, ¿sí? Y digo, esta la voy a hacer como la Y2, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto es correcto, sí o no? No es correcto. Esto no es correcto. ¿Por qué? Vámonos a esto. Vámonos acá, ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice la ley de Ohm que si yo tengo una resistencia, tengo un voltaje y tengo una intensidad, hay una relación de este tipo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una resistencia, por decir, si esta bobina tiene una resistencia de 10 ohms, por ejemplo, por darle un valor, tiene una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Yo voy a tener una intensidad, ¿verdad? Voy a tener una intensidad aquí circulando que de alguna manera puede ser constante, ¿sí? Y también sé que en estos dos polos hay un voltaje que es constante, que no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga 10 ohms aquí? Como en este caso, tengo 10 ohms aquí, voy a tener voltaje, voy a tener resistencia y puedo calcular fácilmente la corriente, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya tengo dos bobinas en serie? La resistencia, si yo pongo, estos son equivalentes a una resistencia, aunque no son resistencias, tienen una resistencia. Si yo pongo dos resistencias en serie, ¿qué pasa con el valor de la resistencia? Se comparten, ¿no? Se comparten y disminuyen. No, resistencia, entonces hablando del voltaje, ¿no? Okay. ¿Qué pasa con el valor de la resistencia cuando los ponemos en paralelo? Perdón, en serie, en este caso es en serie, ¿no? Se suman, ¿no? Se suman, exactamente, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 ohms aquí, ¿sí? Acá yo voy a tener otros 10, entonces voy a tener 20 ohms, ¿sí?
voy a tener 20 ohms. Obviamente eso va a hacer que la corriente sea menor. Ujú. Sí, sacamos cuentas con nuestra ecuación de ley de Ohm, va a ser